Bienvenidos y bienvenidas una vez más a tu canal Yo Soy Casa, un espacio creado exclusivamente para ti y tu familia. Muchas gracias por permitirnos entrar en la intimidad de tu hogar. El tema que compartiremos hoy será renacer. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea. Hola, el día de hoy te quiero compartir un pasaje de la Biblia que está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree en él ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria. Como mencionó Astrid, el tema que estaremos hablando este día es renacer. El vocablo renacer es un verbo que procede del latín integrado por el prefijo de reiteración re y por nací, en el sentido literal de que un ser muerto vuelve a vivir, que científicamente es imposible, sino aquellos que se sentían marginados y ya no lo están, a los que estuvieron a punto de perder su vida y aquellas cosas materiales e inmateriales. Renacer, pues significa nacer de nuevo. Hay unos ejemplos de renacer que quiero darte en esta hora. Ejemplo, sentí que renací cuando salí de prisión. Eso lo dice una persona que ha estado por mucho tiempo en prisión. Otro ejemplo podría ser cuando una persona está enferma y no le encuentran la cura de su enfermedad. Y luego el médico descubre su cura. Esta persona dice, volví a renacer cuando el doctor encontró la cura de mi enfermedad. Otro ejemplo podría ser cuando hay un automóvil viejito y el dueño dice, logré hacer renacer mi viejo auto. Ha habido un renacer de la espiritualidad en medio de tanto materialismo. Porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. La Biblia habla acerca de los fariseos. Mira qué interesante. Por los constantes debates que ellos tenían con Jesucristo, ellos pues recibieron y hasta el día de hoy reciben esa mala fama de ser personas que eran adversarios de Cristo. Pero te sorprendería saber que los fariseos eran un grupo muy selecto de aquel entonces, considerados como lo más alto en cuanto a guardar la ley de Dios de todo el pueblo judío. Y la gente los admiraba y los respetaba mucho. Pero detrás de esa imagen que ellos habían logrado posicionar, ocultaban ellos terribles pecados, que solo una persona como Jesús podía descubrirlos. Y esa es la razón por la que Jesús se granjeó a estos enemigos. Jesús por varias ocasiones los confrontó y tratando de, mejor dicho, enseñándoles a ellos que estaban muy malas sus acciones. Y recuerdo uno de esos ejemplos que menciona la Biblia, para el caso, en una ocasión Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, dando a entender que ellos por dentro estaban podridos. En otra ocasión lo vemos cuando unos fariseos y gente por ahí querían apedrear a una mujer, y llega ella donde Jesús y él les dice, el que esté libre de pecado, que eche la primera piedra.
Y en otra ocasión Jesús les dijo generación de víboras, porque como ellos siendo malos decían cosas buenas. Así que estos fariseos se volvieron los adversarios directos del ministerio del Señor Jesucristo, hasta el punto que lo llevaron a la crucifixión. Sin embargo, a pesar de que estas personas eran hostiles, ahí en ese grupo había uno que otro que reflexionaban profundamente acerca de las enseñanzas de Jesús. Te quiero hablar acerca de uno de ellos. Este hombre se llamaba Nicodemo. La Biblia lo describe como un magistrado de los judíos, como una persona que era muy importante y que estaba ahí como de los más destacados hombres en ese grupo. Sin embargo, este hombre, en el fondo de su corazón, reflexionaba acerca de las enseñanzas y de a veces las confrontaciones que Jesús hacía con ellos, y hasta punto que le quitaba el sueño. Y una de esas noches de insomnio, este hombre decide en secreto, se atreve a ir a buscar a Jesús para tener una entrevista con él. Y esta entrevista es una de las cosas más impresionantes que hubieron en la vida de este hombre. En primer lugar, Nicodemo reconocía a Jesús como un maestro enviado por Dios, pero no así como un salvador del mundo. Él creía que solo alguien que viniera de parte de Dios podía hacer los milagros y las cosas que Jesucristo hizo. Sin embargo, Nicodemo tenía en el fondo de su corazón muchas inquietudes, y por esa razón él estaba ahí en secreto, reunido con Jesús de noche. Él nunca imaginó que se convertiría en el primer hombre de esta tierra en tener la más grande revelación divina dada por Dios a un ser humano. Y en esa noche eso ocurrió, y de eso te quiero hablar en esta oportunidad. En primer lugar, te quiero hablar acerca de que era necesario nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, que lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 3. Si para Nicodemo Jesús era un maestro, este era el día en que este hombre había tenido su primer clase, su primer lección. Pero esta lección era así como cuando estudiamos las matemáticas, que son tan difíciles de entender. Para Nicodemo, que era todo un maestro, un erudito de la ley, se le hacía difícil entender eso que Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Ya que sabía que Jesús anunciaba el mensaje del reino de Dios, él no podía todavía entender esa parte, lo confundía. Y él le dijo: ¿cómo es posible que uno siendo viejo entre al vientre de su madre y lo vuelva a concebir? Pero hasta él hizo uso del razonamiento ingenuo para poder tratar de entender esto, y no lo podía entender. Ni siquiera hizo uso de la filosofía para buscar un espacio y comprender esto, mucho menos de la teología, en lo que él era muy versado, por cierto. Le parecía a él ilógico aquello que Jesús le decía. Sin embargo, Jesús persiste en esa posición, que era necesario nacer de nuevo para poder ver ese reino de los cielos. Pobre Nicodemo, no pudo entender, no pudo de ninguna forma lograr asimilar aquello. Simplemente se quedó sin argumentos. Y este hombre podemos verlo cuando Jesús se lo explica de otra forma. Jesús le dice: a menos que alguno sea nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí es como cuando el maestro le explica ya con manzanas y peras para que el estudiante entienda. ¿Y qué crees? Para que te sorprendas, tampoco lo entendió. Pues claro, le estaba diciendo ahora términos como agua, términos como espíritu, y también para él le resultaban un poco confusos. Así que estaba frente a este joven rabino de apenas 30 años. Y todo un maestro de la ley no podía entender lo que Jesús decía. Si bien este hombre hizo el esfuerzo de ir en secreto a buscar a Jesús, ahora Jesús lo tiene en un jaque mate, donde Nicodemo no podía comprender a qué estaba refiriéndose Jesús. Pero el problema de Nicodemo radicaba en los paradigmas que él tenía, en aquellas barreras mentales que le habían inculcado la tradición religiosa de aquel entonces, y no lo hacían comprender lo que Jesús estaba tratando de decirle. ¡Qué decepción para este maestro! Imagínense haber estudiado tantos años, haberse preparado, haber heredado la religión de sus padres, y no era capaz de comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Así que en este momento Nicodemo
simplemente reflexionaba dentro de sí y todavía no hallaba una respuesta. Quiero decirte que no solo Nicodemo estaba confundido con eso. Yo en algún momento de mi vida estaba también confundido y posiblemente tú estés confundido, pero hoy va a ser el día en que vas a salir de esa confusión. La incredulidad del ser humano lo condena ante Dios. Juan 3:19. Jesús le dijo a Nicodemo: si te digo estas cosas terrenales y no crees, menos para que entiendas las cosas celestiales. El problema de Nicodemo era que él no creía. Él no creía que el que estaba frente a él era el Salvador del mundo. Recuerda que lo consideraba como un maestro. Así que esto demuestra de que él definitivamente no creía en Dios. Entonces Jesús le dijo que los hombres amaron la oscuridad, que amaron más la oscuridad que la luz. Por lo tanto, sus obras eran malas, porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz. Es decir, Jesús le hace ver a Nicodemo que no importa qué tan religioso él fuera, no importa cuánto dinero tenga, no importa cuán influyente él era, el ser humano que practique el pecado está condenado a la muerte eterna. Esta persona necesariamente tiene que nacer de nuevo. Luego Jesús le hace ver a Nicodemo acerca del alcance del amor de Dios. Y mira lo que Jesús le habla, le dice a Nicodemo. Hasta aquí pues por lo menos Nicodemo ya por fin entendía que él no era la persona indicada por sus facultades para entrar en el reino de los cielos. Es decir, no era lo suficientemente apto por sus esfuerzos para poder entrar al reino de los cielos. Pero aquí viene la buena noticia. Jesús le hace esa gran revelación, esa revelación divina que un ser humano pudo haber recibido. En ese instante la recibe Nicodemo. ¿Y sabes cómo le dijo? Le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si tú estás tan asombrado como Nicodemo de esa revelación que tuvo, porque es admirable que aunque el hombre es malo, aún así Dios tiene un inmenso amor por él. También Dios envió a su Hijo único a reconciliar con su muerte al ser humano. Desde que Adán y Eva pecaron, quedaron alejados de Dios. El ser humano era incapaz de poder entrar al reino de los cielos. Por eso fue necesario que Jesucristo viniera a la tierra y entregara su vida en una cruz para poder reconectar al hombre con Dios. Y eso abrió el camino para poder llegar a ese reino de los cielos del que Jesús hablaba. Recuerda que Jesús dijo: para que todo aquel que en él cree. A esto se refería Jesús con ese nacer de nuevo. Ese renacer del que le hablaba Nicodemo era exactamente creer en Jesús. Nicodemo por fin entendía que creer en el Hijo de Dios era nacer de nuevo. Pero mira el gran beneficio que hay en creer. Dijo Jesús que el que cree en él no se pierde, mas tiene vida eterna. Así que quien cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, definitivamente, y esa persona lo sigue, él no se va a perder, va a tener vida eterna. Así que ese reino está listo ahí para ti si tan solo crees en Jesús. Quiero concluir diciéndote que la vida de Nicodemo, a partir de ese encuentro con Jesús, jamás volvió a ser la misma. Por fin entendió este hombre que no se trataba de sus conocimientos, no se trataba de esa religión que había recibido, sino que en realidad él necesitaba creer en Jesús para nacer de nuevo. Él se dio cuenta que solamente así podía entrar al reino de los cielos. Imagínate la nueva vida que tuvo este hombre, que cuando Jesucristo fue crucificado, él y un hombre llamado José, que era de un lugar llamado Arimatea, pidieron a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Y dice la Biblia que Nicodemo llevó óleo y llevó mirra para embalsamar a Jesús. Yo me imagino a Nicodemo cuando estaba embalsamando a Jesús, llorando, recordando aquellas hermosas palabras que Jesús dijo: todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Yo quiero invitarte en este día que si Dios ha tocado tu corazón a través de esta palabra y quieres entregarle su vida a Él y quieres nacer de nuevo, que a pesar de que te enseñaron una religión, tus padres, tus abuelitos, y que de repente has creído cosas por tu cuenta,
y que ahora has reconocido que solo por medio de Jesucristo puedes alcanzar esa vida eterna, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy un pecador, que mi vida sin ti no tiene sentido, y como Nicodemo reconoció que solo creyendo en ti puede accesar a esa salvación, yo reconozco que tú eres mi único Salvador. Te recibo en mi vida, te acepto como mi único Salvador y quiero tener una relación verdadera contigo, porque yo quiero heredar la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración conmigo, quiero invitarte a que nos escribas por inbox para poder saber de esta decisión que has tomado y poderte ayudar en tus primeros pasos en esta gran vida que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias por haber apartado este tiempo para explicarte a través de la palabra de Dios. Si necesitas consejería personal o familiar, puedes contactarnos al teléfono 474-116-8560 o escribirnos a través de nuestro correo electrónico rosencasa1@gmail.com. Dios te bendiga.